Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en esta lluviosa tarde a esta jornada que esperamos que sea lo más amena posible y aprendáis mucho de nosotros. Hoy tenemos un tema interesantísimo, como lo es el estado actual de las fundaciones y de las entidades sin ánimo de lucro, eh, sobre todo en el sector legal español. Veremos las novedades más importantes en cuanto a su regulación y también algunas pinceladas en cuanto a su régimen tributario. Para clarificar todas las dudas, contamos con Isabel Peñalosa, a quien tengo el placer de presentaros. Y lo primero de todo, quiero agradecer especialmente a Isabel su tiempo y por parte de la agrupación de jóvenes abogados, darte las gracias por tu predisposición por estar esta tarde. Muchas gracias. Eh, Antes de hablaros un poquito sobre Isabel, sobre todo para todas aquellas personas que no nos conozcáis y que seáis nuevos, quería explicaros un poquito las funcionalidades básicas y la estructura un poco de esta sesión. Después de esta pequeña presentación, Isabel va a compartir con vosotros una presentación y posteriormente, durante la sesión, vais a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que consideréis oportunas. Tenéis a vuestra disposición en la pestaña de preguntas, abajo tenéis un cuadrito, un texto en el panel de mandos donde podéis enviarnos las preguntas que consideráis oportunas. Nosotros se las formularemos a Isabel al final de la sesión. Eh, Igualmente, tenéis en la pestaña de documentos información sobre todas las actividades que realiza la agrupación de jóvenes abogados. Podéis contar con nosotros contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico aja@icam.madrid. También tenemos a vuestra disposición los grupos de WhatsApp y también podéis seguirnos en redes sociales. Y la verdad que tenemos toda la predisposición y de daros toda la ayuda que necesitéis. Eh, no me enrollo más, quiero hablaros ya directamente un poquito sobre Isabel. Isabel es directora de Relaciones Institucionales y de la asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones, la AEF. Eh, es doctora en Derecho, realizó el máster en Dirección y Administración de Fundaciones en la Universidad Autónoma de Madrid. Como veis, ya tenía las cosas claras desde un principio. Es importante, esto se lo decimos mucho a los asistentes, Isabel, incidimos en la importancia de que elijáis una rama del derecho que os guste y especializaros en ella, eh, porque es fundamental en vuestro desarrollo profesional. Eh, Ha trabajado en los inicios en la Confederación Española de las Fundaciones, en la asesoría jurídica y fiscal, y más adelante lo que es hoy actualmente la propia Asociación Española de Fundaciones ha ocupado de diversos puestos de responsabilidad. En fin, básicamente os hemos traído una verdadera experta en la materia a la que os animamos a hacer las preguntas que queráis, inquietudes, si estáis interesados en este área del derecho, incluso os puede aconsejar también en cuestiones de cómo poder especializaros y cómo iniciaros. Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias, Isabel, por estar hoy con nosotros y la verdad que bueno, el escenario es todo tuyo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros. Encantada de estar hoy con la agrupación de jóvenes abogados, tanto por ser abogados y más por ser jóvenes, diría, ¿no? Tampoco, hombre, tengo ya cierta experiencia, pero obviamente no tengo veteranía, ¿no? Y espero que me quede mucho recorrido profesional por delante. Pero bueno, la verdad es que es agradable poder compartir con compañeros, pues bueno, a qué se dedica uno y poder compartir conocimientos, ¿no? En la medida de lo posible. No sé cómo de familiarizados estáis un poco con el mundo de las fundaciones. Iba a decir con el derecho de fundaciones, no sé si me atrevo a hablar tanto como de derecho de fundaciones, ¿no? Derecho de fundaciones tiene un poco de derecho civil, tiene derecho administrativo o mucho de derecho administrativo, paradójicamente, ¿no? Uno piensa que es todo civil y no, luego resulta que hay que saber bastante administrativo, tributario, porque siempre hay que conocerlo, por supuesto le afectan otras ramas como el laboral, pero también os diría que cada vez más los especialistas en mercantil han entrado en el mundo fundacional, ¿no? Porque como veremos cuando lleguemos a ver cómo define nuestro ordenamiento jurídico, que es una fundación, veremos que el concepto ha evolucionado un poco y aunque sea una figura civil, al ser una organización,
pues comparte algunas características, incluso algunas normas con otro tipo de organizaciones y se asemeja, todo esto tomarlo con mucha cautela en cierto modo en algunos aspectos a las sociedades, ¿no? Pero ya digo que hay que tocar un poco de todo, ¿no? De hecho, ¿cómo llegué aquí? Si por vocación, yo diría que esto de decir que por vocación sería un poco presuntuoso, ¿no? Yo creo que como todos, ¿no? Durante la carrera, aunque los planes de estudio han ido cambiando y el que yo hice, yo estudié en la Complutense, además, que fue yo creo la última universidad en cambiar de estudios, ¿no? De Derecho, pero bueno, se han sucedido distintos planes y las fundaciones se tocaban, pues eso, en civil y muy de pasada, no era algo que al menos yo le dedicara demasiado tiempo. Sí que es verdad que vocacionalmente, aparte de haber estudiado Derecho, sí tenía interés por muchas de las áreas en las que luego me he encontrado que trabajan las fundaciones, ¿no? El ámbito cultural, el ámbito educativo, el ámbito de los derechos humanos, que sí se ve bastante más en la carrera. En fin, sí que por áreas de actividad luego me encontré que gran parte de los actores o de los protagonistas de esas áreas sociales o de esas áreas económicas son fundaciones, ¿no? Pero bueno, no se trata ahora de hablar de las vicisitudes personales, ¿no? Sino de dar un poquito un panorama. Me pedían que jurídico, pero yo casi os voy a dar un panorama general de qué son las fundaciones en España, cuáles son sus características y cuál es su régimen jurídico. Incluso me había atrevido a poner en la presentación, que os voy a ir compartiendo si os parece, aunque creo que la tenéis en la plataforma. Creo que no sé si ahora veo lo de compartir. Lo teníamos ensayado, pero... A ver ahora. No, ahora, perfecto. A ver, estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ahora estáis viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, pues me he atrevido un poco a incluir incluso un poco como punto de partida de esta charla, porque bueno, no es más que una charla, qué es la filantropía, ¿no? O por qué se asocia fundaciones a filantropía, ¿no? Y bueno, también porque es algo a lo que desde el sector fundacional, bueno, pues consideramos que somos el sector filantrópico por definición, aunque no somos los únicos actores de la filantropía, pero nos gusta, bueno, pues cada vez más vincular este sector fundacional a esto que entendemos por filantropía, ¿no? Filantropía es una palabra que en el ámbito anglosajón, a ver si soy capaz un segundín, porque vosotros os veis ahora, o sea, ¿veis mi propia pantalla o veis la presentación simplemente? Vemos la presentación. Vale, ahora veis la presentación, ¿no? Vale. Realmente la palabra filantropía yo creo que es una palabra que no es excesivamente utilizada en nuestro país. Hablamos de filántropos, eso sí es cierto, pero refiriéndonos a un tipo concreto, yo creo, de filántropos, la palabra filantropía es mucho más amplia y es una palabra que se utiliza mucho más en el mundo anglosajón. Nosotros utilizamos más el término altruismo o a veces solidaridad, por ejemplo, o como veremos, el ánimo o no lucrativo o el sin ánimo de lucro, ¿no? Sin embargo, bueno, pues partiendo como hacemos muchas veces de las definiciones de la Real Academia, vemos que la filantropía o la palabra filántropo es un término muy inclusivo o muy amplio y por tanto muy inclusivo, ¿no? La filantropía se define como el amor al género humano y el filántropo o filántropa es aquella persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad, ¿no? Yo creo que esto del amor al género humano, el amor a sus semejantes, ¿no? Que puede ser más filosófico, ¿no? O más profundo, realmente se concreta en ese alguien que hace obras en bien de la comunidad. La filantropía generalmente se asocia a riqueza y es verdad que es difícil que haya filantropía si no hay riqueza, pero puede haber, o esa riqueza no es necesariamente una riqueza económica, aunque también es verdad que cuanto más desarrollados son los países, generalmente más desarrollada es la filantropía, pero el elemento económico no es el único, ¿de acuerdo? Es decir, podemos pensar en países, pues no sé,
como China, en los que bueno, pues, puede haber unos sectores económicos muy fuertes y muy pujantes, y en los que la filantropía, sin embargo, apenas se ha desarrollado porque el papel del Estado es muy fuerte, ¿no? Entonces, filantropía pues también tiene que ver con sociedad civil, el espacio de la sociedad civil y el espacio que se da a los privados para actuar en fines de interés general, ¿no? He hecho un repaso, pero vamos, es un repasillo y por hacerlo un poco ameno, ¿no?, de cómo se ha ido utilizando el término filantropía, ¿no? Aparte del origen etimológico griego, pues es utilizado por Juliano el Apóstata, un emperador romano, ¿no?, para restaurar el paganismo frente a la Iglesia católica. Luego, sí que es verdad que la filantropía de alguna manera se equipara o se utiliza más en un ámbito más, vamos a decir, secularizado, ¿no? Pero la filantropía es tan antigua como el ser humano y ha ido sufriendo una evolución conforme lo han ido sufriendo y experimentando en las distintas sociedades. Sociedades además que no son iguales, no es lo mismo la sociedad europea que la sociedad americana, que Asia, que África, que los países asiáticos. Bueno, pues ha evolucionado de manera distinta y en épocas distintas, ¿no? Es verdad que la filantropía florece, ¿no?, o va muy de la mano de la Ilustración, sobre todo en Inglaterra y en Escocia. En el siglo XIX, digamos que hay un filántropo de referencia que funda una de las organizaciones filantrópicas por definición, que es la Cruz Roja, la cual todos conocemos y seguimos viendo actuar, además, con un papel y un peso cada vez más importante. Y bueno, pues la filantropía se desarrolla también en Estados Unidos, bueno, pues posteriormente, siglo XIX y siglo XX, y sobre todo yo creo que la filantropía llega en esos siglos, y sobre todo en el siglo XX, probablemente a una de sus máximas expresiones, ¿no? Pues os sonarán personajes como Carnegie, Rockefeller, Ford, no solo por en el ámbito económico, su papel en determinados sectores económicos, sino también por su obra filantrópica y por el concepto mismo que tenían de filantropía. Y más contemporáneamente, pues si pensamos en filantropía, pues pensamos, o todo el mundo dice, dime un filántropo, ¿no? Pues todo el mundo diría Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, ¿no? O en España, pues Amancio Ortega, Rafael del Pino, Alicia Oster-Koplovich, es decir, salen nombres, pero estos son, digamos, los nombres conocidos, ¿no? Son muy importantes en la filantropía, pero la filantropía va mucho más allá de los nombres, ¿no? España también, y esto me gusta contarlo, también para explicar, bueno, va de la mano del origen del sector fundacional. España también tiene su propia historia filantrópica. Tenemos unas características y una historia concreta, en la que es verdad que primero la filantropía, bueno, pues está más ligada al mecenazgo de los reyes y a la Iglesia, pero también hay una filantropía más secularizada que florece también a lo largo de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y que continúa hasta el XX y, como veremos, bueno, pues hasta el XXI. De hecho, hay fundaciones muy antiguas. Nosotros tenemos alguna fundación miembro que data o que su origen se remonta al siglo XV, ¿no? Entonces, España tiene también su propia tradición filantrópica, ¿no? Pero yo creo que ahora la filantropía cada vez se está haciendo más expansiva, ¿no? Y de alguna manera, no sé si decir que se está modernizando, porque siempre parece que lo nuevo es más moderno y tampoco tiene por qué, ¿no? Pero va unida a otros fenómenos, ¿no? Se ha desarrollado mucho a lo largo del siglo XX y también ahora en el siglo XXI lo que llamamos la filantropía empresarial, aunque hay gente que no le gusta hablar de filantropía empresarial o filantropía corporativa, ¿no? Porque si la filantropía es eso, el amor al género humano, ¿no? Pues las empresas no pueden sentir, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero sí se habla de filantropía corporativa, incluso sí se habla de filantropía corporativa mucho antes de que se hablara de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa y de conceptos que yo creo que son, incluso al menos como conceptos y como términos, más definiciones, ¿no? Ha habido muchas grandes corporaciones que han decidido hacer filantropía y que han constituido fundaciones para ello. La filantropía también se asocia ahora a un concepto que vino a naturalizar, digamos, la ley de mecenazgo, que veremos más adelante, a través de lo que se ha denominado, aunque no aparece realmente dicho así en la ley, el micromecenazgo.
pero que es algo así como el crowdfunding filantrópico, ¿no? La financiación participativa. Esto es algo que algunos consideran un poco la democratización de la filantropía, ¿no? Por eso digo que con la propia evolución de la filantropía y la tradición filantrópica vemos que está muy ligada al desarrollo económico, pero que también está muy ligada a las sociedades prósperas, a las sociedades democráticas, a las sociedades participativas. Y son sociedades participativas que quieren participar no solo a través de los cauces democráticos habituales, digamos, sino poniendo tiempo, poniendo dinero, aunque no tanto como algunos, cada uno en la medida de sus posibilidades, a favor de determinados proyectos desarrollados por organizaciones que yo llamaría filantrópicas, ¿no? E incluso cuando hablamos de filantropía y qué entendemos por filantropía, más allá de las definiciones, se ha ido avanzando tanto que se habla hasta de distintos tipos de filantropía, ¿no? Podría haber, y no quiero tampoco aquí, no pretendo hacer tampoco una disertación académica sobre qué es filantropía, porque tendría que ser muy exhaustiva y aquí he tratado de dar unos apuntes y me dejaría un montón de cosas. Pero sí me gusta un poco llamar la atención cuando hablamos de filantropía y de este amplio espacio de la filantropía o de este amplio concepto de la filantropía, lo que podemos llamar filantropía informal o filantropía organizada o institucionalizada. No es ni mejor ni peor, no es que la informal sea menos formal y sea menos importante, ni siquiera tiene por qué ser menos importante en términos económicos, sino son distintas y sobre todo porque yo me voy a referir al hablar de fundaciones, al hablar de organizaciones del tercer sector, nos estamos refiriendo a lo que entendemos más bien por filantropía organizada o institucionalizada, ¿no? La filantropía informal pueden ser las acciones altruistas, donaciones incluidas, ¿no?, que se realizan directamente con las personas. Yo puedo ayudar a mi vecino, puedo ayudar a alguien que no conozco y lo hacemos persona a persona, o una empresa que ayuda directamente a esa persona, a quien necesita ayuda o a quien le pide una ayuda, del tipo que sea. Y hay una filantropía más organizada que es, o que yo la definiría para delimitarla y explicar el fenómeno, que es la que se realiza a través de organizaciones filantrópicas, que para entendernos, las organizaciones filantrópicas en nuestro ámbito, bueno, en todos los países de nuestro entorno, aunque luego cuando entremos en las formas jurídicas puede haber más variaciones en algunos países, pero aquí nos estamos refiriendo, he puesto ahí organización social, pero como estoy hablando para abogados, decir organización social en el fondo no es nada, es decir, me refiero a asociaciones y fundaciones que son dos formas jurídicas que en su propia definición llevan inserta no la palabra organización filantrópica, sino sin ánimo de lucro, ¿no? Y ahí ya vamos avanzando un poco sobre qué podemos entender la filantropía o a qué está vinculada la filantropía. Si la filantropía es hacer algo a favor de alguien, es a favor de, es a cambio de nada, eso es altruismo, y las entidades, vamos a decir, altruistas o que tienen que ser altruistas por definición, son las asociaciones y las fundaciones. No quiere decir que las sociedades no lo puedan ser. De hecho, hay resoluciones de la Dirección General de los Registros muy interesantes, ¿no?, sobre si una sociedad puede ser una sociedad sin ánimo de lucro según sus estatutos, ¿no? Entonces, no quiere decir que una sociedad tenga que ser necesariamente con ánimo de lucro, pero por definición lo es. Y una asociación y una fundación, por definición, son entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Hay otras clasificaciones que os sonarán. Si queréis, como os decía, no sé si nos dará tiempo a responder todas las preguntas, pero bueno, sí que también me podéis mandar un email, os decía que os lo pueden facilitar. Habréis oído hablar, bueno, de filantropía así a secas, como aquella ayuda entendida como una ayuda sin retorno, condicionada a la realización de unos fines, de unas actividades, pero a fondo perdido, ¿no? No condicionada al éxito o al fracaso del proyecto. Y habréis oído hablar, por ejemplo, de Venture Philanthropy o filantropía de riesgo, ¿no?, que no deja de ser una donación, no deja de ser altruismo, pero que muchos han querido asimilar un poco a la inversión en cuanto a que se condiciona a que se obtengan unos resultados. No son unos resultados económicos, son unos resultados, vamos a decir, de rendimiento o de eficiencia, ¿no? Ayudar a tantas personas, y tienen que ser tantas y no menos, o a que elevar, es decir, una filantropía, vamos a decir, medida, en la que, como digo, no hay un retorno económico, pero sí hay una exigencia de un resultado filantrópico, ¿no?
Bueno, aquí hay mucho debate sobre si la filantropía ha muerto, la filantropía pura, si la filantropía pura existe. Yo creo que la filantropía pura existirá y siempre va a existir y desgraciadamente siempre va a ser necesaria, ¿no? De lo que sí que es distinto y también está, vamos a decir, en boga, ¿no? Y se habla mucho ahora porque se está produciendo un gran cambio, es de lo que llamamos inversión de impacto o inversión de impacto social. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de filantropía, porque aquí se está buscando un impacto social, pero no deja de ser una inversión en la que se espera un retorno financiero, ¿no? Hecha toda esta introducción, que ha sido un poco más larga de lo que quería, la pregunta sería, ¿no? Si hablamos de filantropía, ¿existe un sector filantrópico? En mi opinión, sí existe un sector filantrópico, ¿no? De alguna manera, en toda esta introducción he estado tratando de argumentarlo, ¿no? Existe un sector filantrópico, pero la filantropía o el sector filantrópico o las organizaciones filantrópicas no estamos hablando de terminología jurídica, ¿vale? Nuestra legislación, no sé si hay alguna ley, no me atrevo a decirlo y más con la cantidad de leyes que se publican, ¿no? Y de normas de todo rango, a decir que no hay ni una sola norma en nuestro ordenamiento que utilice la palabra filantropía o filantrópico. Pero desde luego en las normas que a nosotros nos competen ahora, que son las de fundaciones y asociaciones, no se utiliza la palabra filantropía. Se habla de las entidades sin fin de lucro o de la ausencia de ánimo de lucro, y este concepto de la ausencia de ánimo de lucro, o por decirlo de alguna manera, de este espíritu filantrópico, se recoge tanto en la Ley de Fundaciones, que la vigente es la Ley 50/2002, en la Ley de Asociaciones, en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, y se recoge este término de entidad sin fin de lucro en una ley que es la Ley 49/2002 de 26 de diciembre, en otra diapositiva la cito al completo, pero lo voy a nombrar ahora, que se llama Ley 49/2002 de 26 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la famosa ley de mecenazgo. El término ley de mecenazgo ha confundido mucho, ¿de acuerdo? Porque, como voy a tratar de explicar, si nos fuéramos a la RAE, como hemos hecho con la palabra filantropía, el mecenazgo se refiere a la protección que el mecenas da al artista y está, por tanto, referida al ámbito cultural o al ámbito artístico. Sin embargo, esta Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fin de lucro y de incentivos fiscales al mecenazgo, ¿qué regula? Regula el propio régimen fiscal, como indica su nombre, de las entidades sin fin de lucro y toda aquella filantropía, todas aquellas donaciones o ayudas que se canalizan no de cualquier manera, porque las donaciones, como hemos visto al referirnos de la filantropía informal, pueden ir de persona a persona. No, aquí la Ley 49 se refiere a aquellas aportaciones y ayudas que se canalizan a través de las organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y, en el caso fiscal más específico, asociaciones de utilidad pública, es decir, a través de lo que antes se ha denominado filantropía organizada o institucionalizada. ¿Por qué digo que el nombre no está bien elegido? Bueno, yo creo que es evidente que no está bien elegido, pero es que sobre todo, aunque es verdad que mecenazgo, bueno, como tenemos una ley de mecenazgo que es para todos los fines de interés general, pues ya hemos expandido mucho su ámbito de actuación, pero es verdad que resuena o tiene resonancias culturales. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando oímos en el debate social y político hablar de habrá una nueva ley de mecenazgo, queremos una nueva ley de mecenazgo, ¿cuándo se reforma el mecenazgo? Aunque estamos utilizando la misma palabra, hay sectores que están pensando en las ayudas o en la incentivación del sector cultural, de los artistas, de los promotores culturales, de las empresas culturales, mientras que los que estamos en fundaciones y asociaciones estamos pensando en lo nuestro y en lo que dice la Ley 49, que son las ayudas que se canalizan y la financiación privada que va a fundaciones y asociaciones culturales, pero no solo culturales, sociales, medioambientales, en fin, de lo que os podáis imaginar. Además de hablar de filantropía, esto ya digo que no sé cómo de familiarizados estáis, pero yo creo que para ver un poco el régimen jurídico es bueno tener estas ideas un poco a priori, ¿no? Para saber dónde estamos. La palabra filantropía, como digo, en el fondo se utiliza poco, ¿no? Pero sí se utiliza más, como he dicho, sector no lucrativo, economía social y tercer sector. Sobre todo me quiero fijar en tercer sector y sector no lucrativo,
que son un poco los términos que casi se equiparan, porque yo creo que son casi del todo equiparables. Hay matices, pero son casi del todo equiparables, ¿no? Ahora se habla también muchísimo más de tercer sector que de sector no lucrativo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que la terminología procede de dos corrientes distintas, ¿no? La tradición anglosajona habla más bien de las non-profit organizations y la tradición continental europea habla de economía social, y en medio está un poco la de tercer sector, cuya clasificación la hicieron dos americanos, ¿no? Salomon y Aney. En esos dos enfoques, en el de la economía social, cuando se habla de economía social, todos pensamos más bien en cooperativas. Yo no voy a hablar de cooperativas porque podemos entender que son unas sociedades especiales, pero no son exactamente unas entidades sin ánimo de lucro. Pero que sepáis que en el enfoque de la economía social también se meten, como veremos que hace nuestra ley de economía social, además de cooperativas o mutualidades, se meten asociaciones y fundaciones, ¿vale? Con lo cual, cuando Europa ha creado toda una agenda para el plan de acción para la economía social, por ejemplo, que está promoviendo la Comisión Europea, cuando habla de economía social, también se está refiriendo al sector no lucrativo, ¿vale? Sin embargo, en nuestro país, cuando hablamos de estas entidades sin ánimo de lucro, aunque la ley mezcla las dos, pero en esta clasificación de las entidades del tercer sector, ahí ya sí que hay una clasificación, ¿no? La de entidades, vamos a decir, altruistas, fundaciones, fundaciones religiosas, entidades singulares como Cáritas, Cruz Roja, o las llamadas ONGs, que son fundaciones o son asociaciones, porque no hay una forma jurídica ONG. Pero mete dentro de lo que llaman, aun siendo tercer sector, entidades mutualistas, pues a entidades que miran un poco, aun siendo sin ánimo de lucro, miran más por el bien de sus miembros, ¿no? Como son las asociaciones, que no tienen la utilidad pública, la ONCE también mete ahí a los sindicatos. En fin, estas son clasificaciones que son clasificaciones muy doctrinales, pero que al final están en la terminología, ¿no? Entonces, a veces alguien te dice, quiero constituir, no quiero hacer una sociedad, quiero hacer una empresa social. Bueno, pues ¿de qué empresa social estás hablando? ¿Estás hablando de una entidad de economía social? ¿Estás hablando de una empresa de inserción, pero que es una SL? ¿Estás hablando de una cooperativa? Y cuando dicen, quiero constituir una entidad sin ánimo de lucro, pues lo mismo. ¿En qué estás pensando? Entiendo que en economía social más bien no, que estás pensando en asociación o fundación. Y cuando oigáis hablar del tercer sector, nos estamos refiriendo en el fondo, tampoco nos estamos refiriendo a una forma jurídica, pero nos estamos refiriendo a todo ese sector formado fundamentalmente por asociaciones y fundaciones que representa ese eslabón intermedio entre lo público y lo privado mercantil o lo privado con ánimo de lucro, ¿no? Y que es un sector, esto también es lo que os tiene más que animar que suscitar vuestro interés, que es un sector que yo creo que se está abriendo cada vez más pasos. Es decir, es un sector que ha ido creciendo progresivamente y seguramente yo creo que siga creciendo. ¿Por qué? Porque están sectores sociales en los que el Estado no llega a todo y lo están haciendo, pues en muchos casos, estas fundaciones, estas asociaciones, o a veces el propio Estado y las propias directivas comunitarias y nuestras leyes internas, por ejemplo, están promoviendo que en caso de que la Administración contrate determinados bienes y servicios en áreas sociales, lo haga a través de entidades sin fin de lucro o a través de entidades del tercer sector. No sé si seguir hablando, abrí un turno de preguntas hasta aquí. ¿Cómo lo veis? Sí, mira Isabel, mira, te comento algunas preguntas que nos están Sí. llegando. Cecilia nos pregunta si está sujeto o no el contrato de patrocinio a la ley 29/2002. La ley 49, no. Ahora vamos a entrar ahí, no. No, el contrato de patrocinio propiamente dicho es un contrato de la Ley General de Publicidad. Lo que contempla la Ley 49/2002 es lo que denomina convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, que realmente cuando vamos, seguro que lo has leído y de ahí la pregunta, la definición es realmente idéntica a la del contrato de patrocinio. ¿Cuál es la diferencia? Que quien firma el contrato de patrocinio es normalmente una empresa mercantil con cualquier otro tipo de entidad o empresa, mientras que un convenio de colaboración solo lo puede firmar una empresa mercantil, que no vamos a llamar patrocinador, la llamamos colaborador, con una entidad que esté acogida a la Ley 49/2002. Por tanto, o una entidad pública o una fundación
o una asociación de utilidad pública. Precisamente como son dos figuras definidas casi de forma idéntica, lo que hace la Ley 49 es un poco, al tratar de distinguir, o cuando trató de distinguir el contrato de patrocinio publicitario y esta figura del convenio de colaboración empresarial, lo que añadió es, bueno, en el ámbito del convenio o en el seno del convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, como no es un patrocinio, yo no puedo, como entidad, en este caso beneficiaria, ¿no? Lo que en patrocinio se llamaría patrocinada, yo no puedo difundir o hacer publicidad de bienes y servicios, sino que me tengo que limitar a decir quién me financia o quién colabora, ¿no? Metiendo su logo y su nombre. Sobre todo hay una gran doctrina en la Dirección General de Tributos, pero que francamente es tan abundante como a veces imprecisa, ¿no? Porque cuando se definen dos figuras de la misma manera en una ley y en otra, por más matices que queramos introducir, la distinción a veces es difícil. Ahora bien, así como una entidad de la Ley 49 podría, por decirlo de alguna manera, elegir entre el patrocinio o el convenio de colaboración empresarial en fines de interés general, una empresa mercantil solo podría ir al contrato de patrocinio. Para la empresa está incentivado igualmente porque, bueno, pues porque realmente es un gasto deducible, tanto para el colaborador en el convenio de colaboración como para el patrocinador. La diferencia es que en el convenio de colaboración no hay IVA, porque como se entiende que te tienes que limitar a difundir el logo, se supone que no hay un verdadero servicio publicitario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no está sujeto a IVA. Lo que pasa es que el no estar sujeto a IVA, pues para una empresa que repercute IVA, que le repercutas el IVA del patrocinio, bueno, lo puede deducir, ¿no? El problema es si quien lo recibe es, por ejemplo, o quien lo aporta es un banco pro rata, u otra entidad sin ánimo de lucro, o una entidad que por la razón que sea no pueda deducirse el IVA. Isabel, también siguiendo nos pregunta si está sujeto o no, la sujeción o no de los convenios de socio protector a la propia Ley 49/2002. Vale, dejarme avanzar un poco y nos metemos de lleno porque veo que es lo que más interesa y de hecho saco otra presentación que tengo miles también ya preparadas. Sí, veo que eso es un poco lo que interesa. Voy a avanzar un poquito y nos centramos en el ámbito de lo que al final estamos llamando mecenazgo, por mucho que yo haya querido llamarlo filantropía, ¿vale? A ver, en el marco legislativo del tercer sector o del sector no lucrativo, digamos que hay una mezcla de normas, ¿no? Pero hay una mezcla de normas que no son todas de la misma naturaleza, ¿no? Yo creo que normas que tenéis que tener en mente, obviamente, bueno, en el Código Civil, pues obviamente fundaciones y corporaciones están reguladas, ¿no? Pero al hablar sobre todo de sector no lucrativo en España, partimos de una peculiaridad, y es que nuestro artículo 34 de la Constitución, y somos la única Constitución, salvo con alguna de las iberoamericanas que nunca recuerdo cuál es, si la peruana o cuál de ellas que copió la española, el artículo 34 reconoce entre los derechos de los ciudadanos el derecho a fundar para fines de interés general. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que las fundaciones en España tienen una protección, no es la protección del derecho de asociación que está en el artículo 22, ¿vale? Pero sí hay un reconocimiento de esa, digamos, subjetividad del derecho a fundar. El artículo 34 además está a continuación del 33, que es el derecho de propiedad. Entonces, de alguna manera, nuestro artículo 34 viene a consagrar lo que la ley del 94 llamó, luego se cambió ese nombre, pero lo que llamó la participación privada en fines de interés general, ¿no? De alguna manera, y aunque estoy ante juristas, lo voy a simplificar mucho, de alguna manera os he metido al final algunas sentencias del Constitucional que son importantes, ¿no? En cuanto a la interpretación de este artículo 34, que de alguna manera lo que vienen a decir es que el interés general no es monopolio del Estado, ¿no? Que los ciudadanos también tienen derecho a intervenir en los fines de interés general y a participar en la definición y en la actuación sobre esos fines de interés general, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que como es un derecho que se tiene que desarrollar por ley, lo que ha desarrollado la Ley de Fundaciones, la Ley 50/2002, no es cualquier derecho de fundación, no es cualquier institución fundacional, sino que es la fundación para fines de interés general. Hay una gran disquisición sobre si en nuestro ordenamiento jurídico puede existir la fundación de interés particular o solo puede existir la fundación de interés general. Yo no voy a entrar ahí. Lo que sí puedo decir y lo que todo el mundo tiene claro es que
lo que desarrolla la Ley 50/2002 es ese artículo 34 y es una ley que solo está pensada y solo es aplicable para las fundaciones de interés general. ¿Quiere decir que no pueden existir las de interés particular? Pues en mi opinión no, pero no se han desarrollado y ahí en el fondo no tendríamos más que el Código Civil, ¿vale? Junto a esa ley sustantiva, digamos, de persona jurídica, de ley de fundaciones, bueno, está la ley orgánica reguladora del derecho a asociación, aunque nos vamos a referir ahora más a la ley 50, y está una ley muy importante sobre la que me estáis preguntando, que es esta ley 49/2002, que es la ley de régimen fiscal y de no lucrativas y de incentivos al mecenazgo. Pero luego hay otras dos leyes que no regulan personas jurídicas como tales personas jurídicas, pero que sí incluyen en su ámbito de aplicación subjetiva al definir un sector a entidades sin ánimo de lucro. Y me refiero a la Ley de Economía Social y a la Ley del Tercer Sector de Acción Social. Tanto en la Ley de Economía Social como en la Ley del Tercer Sector de Acción Social están incluidas fundaciones y asociaciones, pero no regulan su régimen jurídico, ¿vale? Regulan qué tipo de entidades conforman este sector y en qué medida los poderes públicos deben protegerlas más o protegerlas menos y tener algún tipo de diálogo o interlocución con ellas, ¿no? Por lo tanto, realmente me gustaría que os fijarais en la Ley 50, Ley 49 y Ley Orgánica 1/2002. Pero bueno, os he recogido ahí todas para aclararos, ¿no? Cuando queráis saber como abogados, oye, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues la Ley de Economía Social y la Ley del Tercer Sector de Acción Social, en principio, salvo para cuestiones que tengan que ver con subvenciones, a lo mejor, y que se remita a esa ley, o cuestiones así, no hay ahí ni ningún tipo de incentivo fiscal específico, ni ningún tipo de norma jurídica específica. Perdón. Os había traído aquí unas diapositivas sobre el sector fundacional. Voy a pasar, ¿vale? Para pasar un poco a lo que es el sector fundacional, ¿no? Desde un punto de vista jurídico. El sector fundacional es un sector muy antiguo, pero es verdad que su régimen jurídico se moderniza a partir del año 78, con la Constitución, pero sobre todo con la ley de 1994 que derogó después la ley de 2002, ¿no? Pero antes de la ley del 94, para que os hagáis una idea, las fundaciones estaban recogidas en normativa de muy diferente tipo, ¿no? En decretos además del ámbito educativo, en normas de asuntos sociales, en fin. Había una legislación dispersa y de distintos rangos. Sin embargo, la ley del 94 precisamente lo que hace es hacer más homogéneo ese régimen jurídico, desarrollar ese artículo 34 y yo diría que es un poco a partir del año 94 cuando se produce ese boom, digamos, de creación de fundaciones y de funcionamiento de fundaciones, ¿no? Para que os hagáis una idea, esto vuelve un poco para atrás, ¿vale? Pero lo tenéis ahí, lo tenéis en la presentación, ¿no? Y se trata de que os hagáis una idea. En España, en este momento, existen, por aquí, son 9.000 y pico fundaciones activas, 9.218 fundaciones activas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco la distribución territorial. Se dirigen a 43 millones de beneficiarios, a 43 millones de personas. En términos económicos, estamos hablando de unos activos de todo el conjunto del sector de 22.000 millones de euros, unos 7.000 y pico millones de ingresos y unos 8.400, 8.500 millones de euros en gasto, ¿de acuerdo? Es verdad que la mayor parte de las fundaciones españolas son fundaciones pequeñas y medianas o más bien muy pequeñas. Es una de las características de nuestro sector fundacional. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque hasta el año 2002 la dotación mínima, el capital mínimo con el que había que constituir una fundación era de 6.000 euros, de 1 millón de pesetas antiguas. En el año 2002 esa dotación mínima es de 30.000, entonces eso frena un poco. Pero hasta ese momento prácticamente se podían constituir fundaciones sin capital. Hay otras razones que lo explican y es que es verdad que hay mucho minifundismo fundacional que llamamos, bueno, pues gente que quiere hacer un proyecto muy concreto y que lo quiere hacer de otra manera antes que unirse a otros, ¿no?
Y también lo más llamativo del sector, no he traído aquí cifras del conjunto del tercer sector, que también incluiría asociaciones. En el tercer sector hay un porcentaje de financiación pública bastante alto, pero cuando dentro del tercer sector nos fijamos en fundaciones, un 84% de los ingresos proceden de financiación privada, ¿de acuerdo? Y solo el 16% de financiación pública. ¿Qué hay en esa financiación privada? Hay donaciones de empresas y de particulares, ¿vale? La donación media en España es muy pequeña, es de 100 y pico euros, y en las empresas es de unos 10.000 euros. Es una de las cosas que habría que incentivar con la reforma de la ley de mecenazgo. Proceden también donaciones de particulares, de empresas, prestaciones de servicios, porque como veremos, las fundaciones pueden realizar todas aquellas actividades, incluidas las económicas, siempre que estén relacionadas con sus fines fundacionales. Está también en ese 84% los rendimientos del patrimonio, ¿no? La fundación clásica que tiene un patrimonio o unos activos financieros, inmobiliarios, del tipo que sea, cuyos rendimientos son los que permiten dar becas, dar ayuda, realizar conferencias, conciertos, investigación, en fin, lo que se quiera. Y también está incluido, como lo incluyen otros sectores, en la financiación privada, la prestación de servicios que hacen muchas fundaciones a la administración. Financiación pública es lo que viene vía subvenciones, ¿vale? No vía contratos, sino vía subvenciones. Pero, en fin, es un dato que suele llamar la atención, ¿no? Como digo, hay muchas fundaciones pequeñas y medianas. Las fundaciones, como os decía, se definen ya desde el año 94 como organizaciones constituidas sin fin de lucro que por voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Yo creo que aquí están dichas muchas cosas. La ley tiene unos cuantos artículos, la ley de fundaciones y la ley 49 otros tantos, pero aquí está gran parte de las características esenciales de una fundación. No es necesario ya la fundación entendida como gran patrimonio, pero es necesario poner al menos 30.000 euros, pero al ser una organización, bueno, pues son organizaciones que pueden ir generando poco a poco sus fondos propios, sus recursos, su financiación, etc. Sus fines tienen que ser de interés general, sus beneficiarios tienen que ser colectividades genéricas de personas. Esta ausencia de ánimo de lucro en el caso de las fundaciones se traduce primero en que sus cargos de patrono son gratuitos, ¿vale? Y que tienen que reinvertir, esto de la ausencia de ánimo de lucro en sentido subjetivo, es decir, que las fundaciones tienen que financiarse y no tienen que tener ánimo de pérdidas, más pueden tener beneficios, lo que pasa es que tienen que reinvertirlo y tienen que reinvertirlo de acuerdo a unas normas muy concretas y en unos plazos muy concretos. Pueden realizar actividades, incluidas las económicas, pero siempre que estén relacionadas con su misión fundacional. Si mi labor es educativa, ¿puedo cobrar por los cursos? ¿Puedo cobrar por la entrada a un museo, a un teatro? Sí, siempre y cuando tenga en mis fines fundacionales este tipo de fines y este tipo de actividades. Son unas entidades que a veces se desconoce mucho, por eso os decía que en fundaciones hay muchísimo de derecho administrativo, porque son entidades supervisadas, y además la ley lo dice con esas letras, supervisadas, habla de supervisión. Es verdad que dice que ese órgano de supervisión, que es el protectorado, tiene que proteger, tiene que empujar, tiene que ayudar, pero fundamentalmente es un órgano de la administración, puede ser de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, según el ámbito territorial en el que la fundación desarrolle sus actividades, pero además es un órgano ante el que las fundaciones tienen que rendir cuentas anualmente, presentar su plan de actuación y ante el que tienen que solicitar algunas autorizaciones previas y realizar algunas comunicaciones. Es decir, por ejemplo, para vender un inmueble, si no formara parte de esa dotación que se haya aportado, por ejemplo, como dotación inicial, porque no haya sido dinero, sino que haya sido un inmueble, pues si lo queremos vender, tenemos que pedir autorización al protectorado. Si queremos contratar a un patrono para que nos preste un servicio porque va a hacer un determinado proyecto o porque va a trabajar para la fundación, lo podremos hacer, pero como el cargo de patrono tiene que ser gratuito, tenemos que pedir autorización del protectorado, que tiene que verificar que efectivamente no hay un conflicto de interés. Es decir, son entidades que están sujetas a un régimen de obligaciones a veces muy burocrático, a veces muy formal, pero ante un órgano administrativo que tiene, no tenemos tiempo de entrar en todo, ¿no? Pero que tiene unas potestades bastante amplias. De hecho, está concebido realmente para ser un órgano
que esté arriba en la administración, a pesar de que en el ámbito de la Administración General del Estado es una subdirección, ¿no? Aunque dependa de la Secretaría General Técnica, de la Subsecretaría, pero para que os hagáis una idea, las resoluciones del protectorado ponen fin a la vía administrativa directamente, ¿no? Entonces es relativamente frecuente, dentro que estamos en un sector voluntario, en un sector no lucrativo, acudir al contencioso, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es algo que hay que conocer también desde un punto de vista jurídico, que como digo, no podemos profundizar, pero vamos, puedo responder a otras preguntas o podemos hacer otra sesión y os he puesto bastantes recursos ahí para que podáis profundizar un poquito más. Y si vamos al régimen fiscal, y ahora entramos en las preguntas, que va a ser mucho más interesante, realmente las fundaciones, primero hay una cuestión, ¿no? Con la reforma del impuesto sobre sociedades en el 78 fue, ¿no? Ya queda claro que las fundaciones, por mucho que sean entidades sin ánimo de lucro, son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Es decir, que tributan, otra cosa, están sujetas, mejor dicho, aunque luego veremos que eso, que parcialmente exentas o a veces totalmente exentas de las rentas que obtienen, pero son sujetos pasivos, ¿de acuerdo? Pueden ser o entidades parcialmente exentas del capítulo 14 del título séptimo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como podrían ser también, por ejemplo, los colegios profesionales, o pueden ser lo que se llama entidades parcialmente exentas de la Ley 49 de 2002, de esta que hemos llamado de régimen fiscal de entidades sin fin de lucro, incentivos fiscales al mecenazgo, que aunque deja exentas casi la totalidad de las rentas, hay alguna que no, entonces las sigue llamando parcialmente exentas. Pero esta ley 49 es la que realmente representa lo que llamamos el régimen especial de las entidades sin fin de lucro o el régimen más beneficioso, ¿no? Si hablamos de las fundaciones, el régimen de la ley 49 es un régimen optativo, ¿vale? Es un régimen optativo que realmente, bueno, la fundación puede no acogerse a él. Para acogerse hay que ser una entidad jurídica de las que se recogen en el artículo 2, entre los que están las fundaciones, pero no todas las asociaciones, solo las de utilidad pública. Y además hay que cumplir una serie de requisitos que están en el artículo 3 de la Ley 49, que os animo a leerlo porque realmente son unos requisitos que dices, oye, definen lo que es una fundación, ¿no? Definen lo que es una fundación, perseguir fines de interés general, pues dirigir sus actividades a colectividades genéricas de personas, rendir cuentas, reinvertir los recursos, en fin, requisitos que por el hecho simple de ser fundación, en teoría todas las fundaciones deberían cumplir. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que aquí Hacienda y la Dirección General de Tributos han ido interpretando esos requisitos cada vez de forma más autónoma, ¿no? Podríamos dedicar otra sesión, también os puedo mandar más material, de acuerdo, sobre las principales consultas tributarias en las que van interpretando estos requisitos y a veces te das cuenta que parece que eres fundación, y jurídicamente eres fundación, pero resulta que no puede ser una entidad de la Ley 49, ¿de acuerdo? Esto puede pasar, no estaba pensado para ser así, pero pasa, y sobre todo pasa más desde que en el año 2002 lo que antes estaba en una sola ley, en el 94 se desgaja en dos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la Ley 49? No tanto el régimen fiscal que también de las entidades sin ánimo de lucro. Por ejemplo, los rendimientos de patrimonio, si estás acogido a la Ley 49, están exentos. En el régimen de entidades parcialmente exentas de la ley del impuesto, no. Pero como son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, se tributa por la renta. Como hay muchas entidades que, aunque pueden obtener esos beneficios y tienen que reinvertirlo, prácticamente no hay un resultado positivo o prácticamente los ingresos son iguales a los gastos y se suele ir casi exclusivamente a cubrir los costes de la actividad, si no hay beneficios, si no hay diferencia entre ingresos y gastos, tampoco habría base imponible y tampoco habría impuesto, entonces daría un poco igual. ¿En dónde no da igual? Pues en que los incentivos previstos para los donantes están previstos siempre que las donaciones o en los convenios de colaboración, como hemos visto, se realicen a favor de una de estas entidades. Entonces, si no estoy porque no quiero en la Ley 49 de 2002 o no estoy porque no puedo, porque por ejemplo soy una asociación que no tiene la utilidad pública, no voy a tener derecho a esas deducciones fiscales. Estas deducciones fiscales no quería ocupar mucho, pero vamos, las tenéis aquí en otro material que os he redirigido ahí. Estos incentivos en personas físicas se han ido incrementando progresivamente. ¿Veis ahora mi pantalla?
Sí, 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 sí lo El vemos. cuadro a resumen, vale, es que como es distinto al Teams, digo, no sé si lo que yo veo es lo que estáis viendo. Bueno, ahí tenéis un cuadro en el que, como veis, en la última reforma, que es de 2016, ya quitaríamos esa columna de en medio, ¿no? Nos iríamos del 2020 hacia adelante. Los primeros 150 euros, eso que hemos denominado mecenazgo, deducen al 80%, ¿vale? Es decir, de cada 100 me deduzco 80 en mi cuota. El resto, lo que supera los 150, deduce al 35%. Y si esa donación la repito durante 3 años consecutivos, al tercero o al cuarto, según Hacienda, deduzco al 40%. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es que lo no aplicado en cuota, en el caso del IRPF, no se puede llevar a otros ejercicios y, bueno, sobre todo por el límite en función de la base liquidable. Es decir, puedo donar lo que quiera, pero no puedo deducirme sobre una cantidad que supere el 10% de mi base liquidable, ¿vale? Si mi base liquidable son 100 y he donado 15, deduciré el 80 de 10, que es el 10%, no de 15, esos 5 los perderé. Normalmente en personas físicas, en donativos de este tipo, en microdonativos, no se exceden los límites, ¿vale? Normalmente, aunque todo depende de la renta de la persona. Pero sí que es verdad que esta es una de las principales dificultades que pone nuestro sistema de mecenazgo, ¿no? Que si yo, por ejemplo, soy una persona con una renta baja o media que dono un inmueble, pues puede que el valor del inmueble sí supere con mucho el 10% de mi renta, porque es un pensionista o por da igual, o porque tenga una renta baja, ¿no? Entonces, gran parte de esas deducciones se pueden perder. Una de las cosas que se está pidiendo es precisamente, aparte de que se aumente esa cantidad de los 150 primeros euros, porque parece que no, aunque está muy incentivado, porque una deducción del 80 está muy incentivado, ¿vale? No está tan incentivado el resto, el 35%, porque hay contribuyentes que todavía tributan por encima del 35%, incluso del 40%, pero es verdad que psicológicamente eso del micromecenazgo a los 150 parece que todos nos conformamos con, bueno, doy 150 y estoy dando lo correcto, ¿no? Y de lo que se trata es de poco a poco ir aumentando esa donación media para, bueno, pues para aumentar esa financiación y esa participación privada en actividades de interés. Si vamos a sociedades, las deducciones son del 35%, bueno, se hace un ajuste en la base imponible por el que la donación no es un gasto deducible, pero se imputa un 35% o un 40% en el caso de las donaciones plurianuales de ese importe donado en la cuota. Como las empresas tributan por debajo del 40 o del 35%, pues es un incentivo. El límite es el mismo, el 10% de la base imponible. Ahora bien, las empresas sí que lo pueden llevar a los 10 ejercicios. Y por último, hacer dos menciones. Una, he comentado lo que son los convenios de colaboración, que se parecen mucho a los contratos de patrocinio, pero solo se pueden firmar por entidades de la Ley 49 y sí que se pueden, es decir, la ley reconoce la donación tanto de dinero como de bienes o de derechos, ¿de acuerdo? Y establece unas normas de valoración concretas, ¿no? Lo que no está del todo recogido, por ejemplo, son las donaciones de servicios, que es una de las cosas que se están ahora, pues los pro bono, por ejemplo, o los servicios que prestan muchos profesionales de manera gratuita a entidades sin ánimo de lucro, no sé, puede ser un montón de profesionales, ¿no? No están correctamente o no están apenas reconocidas más que los convenios de colaboración empresarial, ¿no? Luego están las actividades prioritarias de mecenazgo, que suponen el incremento en 5 puntos de estas deducciones para una serie de actividades que se fijan en las leyes de presupuestos generales del Estado. Y aquí me quedo porque casi el IVA ni lo comentamos. El IVA probablemente es en los que estéis familiarizados con las entidades sin fin de lucro y con las fundaciones, realmente más perjudicadas están las entidades sin ánimo de lucro, porque en general, bien porque hacen todo gratis y no son sujetos pasivos de IVA, no deducen el IVA y al final incrementa sus costes, o bien porque están en prorrata, porque tienen que aplicar obligatoriamente determinadas exenciones, ¿no?, que ya no son optativas, pues tampoco pueden deducir todo o solo deducen parte del IVA soportado. Y con esto, bueno, os he puesto, perdonad la rapidez, tenemos unos minutillos para preguntas, os he puesto aquí, bueno, alguna bibliografía y sobre todo aquí podéis ver el portal que tenemos en la asociación. Voy a meter casi así.
porque aquí tenemos muchísimo material, es decir, ya os digo que será una presentación que es una guía, pero realmente esto que hemos llamado el ABC de las fundaciones, pues aquí podéis ver, crear una fundación. Pues tenéis desde preguntas frecuentes a, ¿sabes?, las cuestiones generales, la dotación, la normativa, el protectorado y el registro, las guías prácticas y formularios. Aquí hay incluso un esquemita, ¿no?, de cuáles son los pasos para constituir la fundación, que si alguno estáis en el proceso de inscripción sabéis que es un poquito arduo y van bastante lentos, incluso hay algún vídeo. Y ahí tenéis, bueno, pues material tanto para crear una fundación como para gobernar una fundación, recursos para patronos, mecenas y donantes. Aquí tenéis no solo guías prácticas y formularios y preguntas frecuentes. En las guías prácticas, por ejemplo, pues hay un modelo de colaboración empresarial en actividades de interés general. Aquí, por ejemplo, lo tenéis. Por ejemplo, un convenio de colaboración empresarial, la justificación de donativos efectuados según sean certificado, vamos, dinerario o no dinerario. Tenéis cuestiones relativas a la rendición de cuentas, a la propia gestión de la fundación, e incluso os podéis dar de alta en por ejemplo, financiación de la fundación, que es el patrimonio, qué ingresos puede obtener, en fin. Hay muchos recursos aquí y os podéis dar de alta gratuitamente, os llega una alerta de pues las novedades, ¿no?, que vamos publicando, ¿no? Pues novedades en prevención de blanqueo de capitales, que podríamos hablar otro día porque son sujetos obligados aunque sean parciales, si eres una fundación transparente, ¿no?, porque es otro de los temas que preocupa, la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo, en fin, las cuentas anuales, actualidad normativa, en fin, un poquito todo tipo de recursos. Y aquí lo dejo para Perfecto. que me preguntéis lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Isabel, que es verdad que en apenas una hora escasa es muy difícil poder explicarlo todo. La verdad, gracias por tu capacidad de síntesis. Mira, básicamente, antes lo has comentado un poquito, pero solamente para recordarlo, que Teresa nos pregunta, has comentado asociaciones y fundaciones por un lado con un interés, una finalidad colectiva. En el caso de fundaciones hace falta aportar un capital de 30.000 euros iniciales. Todo ese colectivo, ese conjunto de asociaciones y fundaciones que podríamos considerar con un interés colectivo mayor, ¿cómo diferenciarlo, cómo se diferencian jurídica y normativamente de esas asociaciones, pequeñas fundaciones un poquito, por ejemplo, que tengan un nivel de demarcación, por ejemplo, solamente adscrito a una comunidad autónoma, por ejemplo? Bueno, a ver, las asociaciones jurídicamente son asociaciones, solo hay un tipo, digamos, ¿no? Y todas las asociaciones son iguales. Es verdad que pueden estar inscritas en el registro estatal o autonómico o incluso local. Incluso las asociaciones no tienen obligación de inscribirse. Lo normal es inscribirse para tener personalidad jurídica propia y poder operar con más facilidad, ¿no? Pero una asociación cuando nace puede tener como destinatarios no una colectividad genérica de personas, no unos fines de interés general, sino el interés de sus propios miembros, ¿no? Lo que pasa es que no hay un capital social y no hay un reparto en forma de dividendo, de participación en beneficios, ¿no? Porque no hay una participación. Lo que sí contempla el ordenamiento jurídico, en concreto en la Ley Orgánica de Asociaciones, es que una asociación que lleve 2 años trabajando cumpliendo una serie de requisitos como son que los fines no estén restringidos solo a sus socios, sino eso, que sean dirigidas un poco a colectivos genéricos y a externos, ¿no? Que sean de interés general, que tengan una cierta estructura y bueno, que lleven al menos 2 años trabajando, en definitiva, de alguna manera que se parezcan a las fundaciones, pueden obtener lo que se llama una declaración de utilidad pública, que es una declaración administrativa. ¿Qué hace esa declaración administrativa? Reconocer eso, que eres de utilidad pública, ¿no? Que tienes un interés, un public benefit que va más allá del de tus socios, y eso es lo que te permite entrar en la Ley 49 de 2002 y aparte disfrutar de otros beneficios si los hubiera, pero es la declaración de utilidad pública la que te permite entrar en el régimen de mecenazgo. Una de las grandes cuestiones que se debate es, claro, que las asociaciones que no tengan la utilidad pública no entran en la ley de mecenazgo y, por tanto, estas deducciones de las que hemos hablado no aplican. Solo aplicaría una deducción del 10% por las donaciones de personas físicas.
¿no? Entonces, bueno, pues, esto es una, bueno, es una de las barreras, ¿no?, del ordenamiento. Pero jurídicamente, como organizaciones, son todas iguales. Aplican ley de asociaciones. A ver, no habla de la normativa autonómica, pero tanto en fundaciones como en asociaciones hay leyes autonómicas. Lo que pasa es que no todas las comunidades autónomas han aprobado leyes y además hay disposiciones que tienen carácter básico, tanto en la ley de fundaciones como sobre todo en la ley orgánica del derecho a asociación, porque es una ley orgánica. Isabel, en España, y quería que, bueno, nos comentases un poquito a nivel del asociacionismo y la creación de fundaciones en España, ¿cómo se distribuye un poco geográficamente por comunidades autónomas? ¿Hay comunidades autónomas que tienen una mayor tendencia hacia el asociacionismo, hacia la creación de fundaciones? En asociaciones no me lo sé. En fundaciones sí, en fundaciones no hablamos tanto del ámbito territorial como del domicilio, ¿vale? Por este orden, no, estos son beneficiarios, no sé si tengo alguna diapositiva, no, esto es por beneficiarios, no por número de fundaciones, pero creo recordar que por número de fundaciones es Madrid, adelanta un poquito el número, pero muy poquito, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Luego también depende, porque luego hay otras formas de verlo también, que es por densidad de población, pero por números absolutos, creo recordar, ya digo, que por poquito, me parece que los últimos estudios en cuanto a número de fundaciones, está un poquito por delante Madrid de Cataluña, pero vamos, son las dos comunidades autónomas claramente con fundaciones. Y después Andalucía, Comunidad Valenciana, y luego, bueno, tienen bastante tradición, lo que pasa que son comunidades autónomas más pequeñas, País Vasco y Navarra. Vamos, País Vasco no es que sea tan pequeño, pero Navarra, el número de fundaciones es más reducido. Pero es una comunidad autónoma con bastante tradición. De hecho, es la única comunidad autónoma que realmente tenía una legislación de fundaciones propia antes de la entrada en vigor de la Constitución, porque Cataluña no lo tenía. Luego aprobaron el libro tercero de las personas jurídicas, del Código Civil catalán, y están las fundaciones y las asociaciones, pero no tenían una ley de fundaciones previa a la Constitución. Perfecto. Isabel, bueno, Raquel nos pregunta, bueno, por supuesto, si una empresa desea optar por medidas alternativas para garantizar el 2% de puestos de trabajo a personas con discapacidad a través de una fundación que tiene por objeto esa finalidad, ¿la forma para llevarlo a cabo se realiza a través de convenio de colaboración empresarial o basta con emitir una certificación? No, lo más importante ahí es el certificado, creo que se denomina excepcionalidad, es decir, ahí lo más importante es que te reconozcan la aplicación de esa medida alternativa, y luego lo normal sí es hacer un convenio, pero no es un convenio de estos de los que hemos hablado, de Ley 49/2002, aunque en principio nada impide que al ser una donación, ¿vale?, se pueda beneficiar de los incentivos por donaciones o de los incentivos por convenios de colaboración. Lo primero es certificado de excepcionalidad, porque sin eso, bueno, pues puedes no estar cumpliendo, ¿vale? O sea, que no es una cosa que decida la empresa solamente, ¿no? Vamos, lo tiene que admitir, creo que es trabajo y tal. Pero efectivamente, como es una donación, no deja de ser una donación, en principio es deducible fiscalmente y yo no he visto, no conozco consultas tributarias que lo hayan negado. Lo digo porque es verdad que en la medida en que esa donación proviene de una obligación, que es la de reserva del puesto de trabajo, pues no hay esa voluntariedad en hacer la donación. Realmente dices, es que o empleas a personas con discapacidad o donas, ¿no? Entonces, a mí me genera dudas y genera muchas dudas en el sector sobre si eso debería o no debería dar derecho a la deducción. Pero la realidad es que es una donación, entonces no he visto consultas tributarias al respecto. Isabel, has comentado antes que, bueno, que existe o se está pidiendo que haya una reforma o proyectos de reforma respecto a la Ley 49/2002. ¿Nos puedes actualizar un poquito cómo está la situación actualmente? ¿Hacia dónde tiende la posible regulación? Pues mirad, a ver, iniciativas de reforma y de reforma con cierta profundidad de la Ley 49 ha habido muchas. Yo las tengo contadas, pero se me ha olvidado el número ya. Y de todos los grupos parlamentarios, yo creo y eso que, bueno, ahora ya el arco parlamentario se ha ampliado mucho, entonces no habrá de todos, pero hasta hace no muchos años de todos.
La única reforma que ha habido fue la que introdujo el mecenazgo, que estuvo bien y fue una reforma que estuvo bien con el alcance que tuvo, pero bueno, estuvo bien. Pero bueno, seguimos insistiendo, ¿no? Ahora mismo está viva una proposición de ley que está en trámite de enmiendas que ha presentado el Grupo Plural, el PDK. Será probablemente lo que habéis oído hablar. Es una ley que, bueno, que una reforma que está bien, incrementa los incentivos, mejora técnicamente algunas cuestiones, aclara algunas figuras, como las de los convenios de colaboración, habla de la donación de servicios, trata de meter los famosos endowments o fondos patrimoniales o fondos de educación. En fin, está bien. Desde distintas plataformas del sector hemos trabajado en enmiendas que hemos trasladado a los grupos. Lo que pasa es que tenemos dudas de que esta proposición de ley realmente llegue a tramitarse. Primero, no es una iniciativa del Gobierno. Aunque fuera una iniciativa del Gobierno, necesitaría una mayoría parlamentaria, o sea que también a eso estamos apelando. ¿Por qué? Porque en el sector hay bastante unanimidad, o por no decir unanimidad total, ya no solo en la necesidad de la reforma, sino en los términos de la reforma. No creo que en el sector hubiera demasiada dificultad en ponerse de acuerdo. Y también porque PDeCAT ha presentado su proposición de ley, que es la que se ha admitido a trámite y la que está en plazo de enmiendas, pero es que el PP presentó la suya, Ciudadanos presentó la suya también. Y en el debate que se produjo en la toma en consideración de esta del PDeCAT es que hubo, no sé, hubo muy, o sea, no muy pocos, pero pocos votos en contra, ¿no? Incluso los que votaron en contra, abogaron por la necesidad de una reforma. Lo que pasa es que cada uno decía, no, pero mi reforma va en este sentido, la mía en este, en fin. Entonces, bueno, yo así en este foro un poco cerrado no soy muy optimista, ¿no? O sea, a lo mejor me oís decir otra cosa porque tenemos que presionar para que esto realmente salga adelante, pero ya digo que a mí 9.000 fundaciones me suenan muchísimo, estas cifras de ingresos, gastos, empleo, ¿no? Es un sector que importa, pero somos el último, bueno, no digo el último mono, pero bueno, en fin, no somos la automoción, no somos la hostelería, no somos cantidad de cosas. Deberíamos ser súper importantes en los fondos europeos, ahí sí que deberíamos serlo, porque si hay proyectos con impacto social medibles y que están trabajando ya en muchos de los objetivos que pretende la Unión que se persiga, son las fundaciones y las asociaciones. Pero también está habiendo dificultades para que todas las convocatorias se abran a todo tipo de entidades. Es decir, hay muchas que en el fondo están pensadas para empresas, no para el sector. Entonces, bueno, hay que ir viéndolo. Isabel, como bueno, se nos va el tiempo, se nos han quedado algunas preguntas en el tintero. Entonces, si queréis, os animamos a todos a hacérnoslas llegar a aja@icam.madrid y nosotros se las trasladaremos a Isabel. Disculpadnos, que sí que se nos han quedado algunas. Isabel, nuevamente, quería darte las gracias sobre todo por tu cercanía y la verdad por tu capacidad para poder explicar determinadas cuestiones que además son sumamente importantes y hacernos, pues, concienciarnos un poco de la importancia de la sociedad civil, de cómo pues, los problemas se tienen que enfocar y se pueden tratar tanto desde la iniciativa privada como pública. Y la verdad que esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones. Pues nada, si queréis sobre cualquier otro tema para profundizar más en este tema de mecenazgo o hacerlo de una forma más práctica, también si queréis, o bueno, pues o para hablar de otros temas, pues eso, como fundaciones y prevención de blanqueo, pues también estamos ahí, ¿no? Pues así. En fin, más específicamente de asociaciones también, pues ningún problema y lo que queráis, pues reenviármelo y me pongo en contacto con vosotros. De acuerdo. Muchas gracias a todos los asistentes por compartir esta lluviosa tarde con nosotros y esperamos vernos en el siguiente. Así que, venga, pues muchísimas gracias. muchas gracias, muy buenas tardes. Venga, buenas tardes, hasta luego.